Así es, Emilio, mi pregunta o nuestra pregunta viene porque sabemos que tu búsqueda es de esa esencia de cada ser humano al que tú entrevistas. Y, y también viene la pregunta, Emilio, porque Emilio un, es un notario que habla de héroes, o es un héroe atrapado en el cuerpo de un notario o en esa investidura de notario. Claro. Bueno, es muy interesante también eso porque, digo, para los que no tengan a lo mejor conocimiento y dicen, oye, espérame, ¿cómo que héroes y notario? Como que no rima mucho todavía. Dando un poquito de contexto, mi vida ha sido pues muy afortunada. He tenido oportunidad de estudiar fuera, he tenido oportunidad de servir en diferentes aspectos, unos en el tema privado, otros en el tema público, hasta en el tema electoral hemos pisado por ahí la calle y bueno, la fortuna también me favoreció con esta profesión tan hermosa que sé que en Estados Unidos es diferente, pero en México y en otros países latinoamericanos el notariado es muy, muy importante. Entonces, solamente, por ejemplo, somos casi 4,000 notarios para 130 y tantos millones. Entonces, es un honor importante. Representamos al gobierno de alguna manera y somos profesionistas independientes. En fin, no me quiero salir tanto, nomás dar un poquito de contexto. Eso me tocó una parte de mi vida y definitivamente ha sido algo que me ha dado a mí, pues, sustento, me ha dado la oportunidad de conocer gente, inclusive de servir. La escuela que tenemos ahí es que hemos servido a diferentes grupos vulnerables, a ciertas asociaciones de beneficencia privada, a ciertos gobiernos cuando hacen cosas buenas, en fin, ha sido genial. Pero, como tú bien dices, mi vocación se ha tratado de descubrir dónde están los superhéroes, porque creo fielmente en que estamos llenos de gente que hacen cosas maravillosas por su país, por su familia, por los demás, sin esperar algo a cambio y sin esperar tener una palestra llena de escenarios y de luces donde salgan sus nombres maravillosos. Entonces, me ha dado la tarea de hacer eso desde hace mucho tiempo a través de grupos de la sociedad civil y demás, donde he encontrado pues estos superhéroes que calladitos, como ahorita platicaban, hacen todo esto trascendental y no buscan nada a cambio más que esa hermosa realización que viene del poder hacer algo por los demás. Justo lo que están haciendo hoy ustedes a través de este hermoso podcast. Entonces, ¿qué soy? Yo creo que soy una parte de todo, igual que ustedes, que son también quizá amigos, esposos, papás, y que tienen también ciertos otros intereses y deseos de cooperar, de entender que somos corresponsables. Entonces, pues este notario que debo de aceptar que estoy en una búsqueda de dejar la oficina y la notaría, que todos me dicen, ¿cómo? ¿Estás loco? Todos queremos ser notario, los abogados, que son los que pueden acceder a eso. Y les digo, es que no me pueden comprender lo que yo siento cuando estoy sabiendo que hago un poquito de trascendencia aquí. Entonces, pues es un notario que está tratando de dejar de serlo porque está tan enamorado del heroísmo que veo en la gente común y corriente que está trascendiendo y que está atreviéndose a ir a donde los demás no se atreven. Emilio, hace un momento mencionaste la palabra escenario y nos trae una pregunta aquí que si, digamos, a veces los escenarios o el show es como, digamos que puede ser como ese altavoz que muchas personas necesitan para que la verdad se escuche más fuerte y cuando uno está en un escenario uno tiene la oportunidad de proyectar su voz para obviamente que más y más personas escuchen lo que tú quieres decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte tuya, qué parte de Emilio es show y qué parte es verdad así cruda al 100%? Wow. Yo creo que el show es un contexto que podríamos definir desde varios ángulos, ¿no? Pero
si nos podemos referir qué parte no es como muy auténtica o qué parte tienes que utilizar para fit in o para poder encuadrar en el lugar que estás y lograr tus objetivos. Fíjate, es un contexto, por ejemplo, que hasta en numerología se utiliza. Hay un número específico que te dice que tú tienes esta máscara, y con eso me quiero referir a esta postura que yo tomo para poder lograr esos objetivos. Pero si yo me quito esa máscara, queda mi esencia, como lo referíamos hace ratito. Entonces, qué interesante es pensar cada uno en qué parte de mí es show. Entonces, pues podríamos decir que los likes son show, que la corbata, en el caso de estar sentado ahí en lo que les platicaba, pues es show, que parte del show a veces es poder tratar de hablar en otro idioma, y con esto me refiero inclusive hasta un tema artístico, para poder llegar a toda la escucha. Entonces, no todo es ego, cuando hablamos de show, creo yo, no todo es ego, que todos lo tenemos, y creo que el ego es un cabrón que es difícil de matar, pero todos los días tenemos que estar blandiendo espadas con él, y que finalmente la parte de mi show es haber quizá dado tanto tiempo a hacer que los demás me aceptaran, o validarme a través de que la gente pudiera decir, no, pues esto es lo que estamos esperando de ti, ya sea tu familia, ya sea los grupos, el niño perfecto o el chavo perfecto. Todo eso creo que es parte del show que nos va ayudando a entender quién en verdad somos. Creo yo que todos tenemos una partecita de ese show, y en mi parte es quizá esa corbata, ese a veces quedar demasiado bien y no ser súper asertivo y decir las cosas sin pelos en la lengua, como decimos acá en México. Pues sin pelos en la lengua es uno de los, ¿cuál sería la palabra que se me escapa? Todos deberíamos tener esa habilidad, ¿verdad? De poder expresarnos sin poner tanto filtro a las cosas, para en muchas situaciones es hacer las cosas, como dicen, políticamente correcta, ¿verdad? Entonces, y además cuando uno ha estado en ciertas circunstancias, en ciertas épocas o situaciones difíciles de la vida de uno, a veces es muy difícil ver con claridad a los demás cuando por cualquier motivo que uno haya pasado o esté pasando en el momento se siente perdido por dentro. Entonces, la pregunta sería, Emilio, ¿qué fue más devastador? ¿El no ver a tu hijo o no reconocerte frente al espejo? Ok, aquí estamos abordando un tema que es una herida que lamentablemente más de la mitad de la población hemos sufrido, es un divorcio, ¿no? En mi caso, creo que para dar contexto, fue un divorcio pesado, porque para todos es pesado, le llaman le petit mort, la pequeña muerte. Y esto tiene que ver con que una parte de ti tenía un plan completo y de repente cambia. Y a veces cambia aunque tú no lo quieras. Hay veces que pueden estar de acuerdo, qué maravilloso, pero cuando no es así y se necesita dos para poder bailar, y de repente una persona no está ya dispuesta a hacerlo, pues cambia tremendamente. Entonces es una estira floja muy triste donde pierden todos, pero sobre todo ellos. Entonces, poniendo este contexto, yo te comento que yo creo que fue durísimo ver a mi hijo y a mi hija y a mi otra hija, más bien no verlos, tener esa ausencia, pero creo que es un tema que va concatenado completamente, porque cuando te ves en el espejo y ves quién eres y ves lo que te falta de madurez, de conciencia, de congruencia, de desapego, de aplastar ese ego, creo que te lleva a una claridad extenuante que dice, lo único que quiero es que ustedes estén bien y ni siquiera a mí me necesitan. Ahorita es una historia tremendamente hermosa y eso pasó después de un chorro de tiempo, pero tuve que darme cuenta del dolor que representaba el espejo también, y de entender que nadie somos indispensables para la vida de otro. Y esa es una gran enseñanza que yo le daría a mis hijos y a cualquiera
de los padres que quieran transmitirles amor puro en esencia a sus hijos. Sí, mira, estas situaciones son sumamente traumáticas para todos y como tú lo dijiste, el ego de cada una de las partes convierte esto en una pelea, una falta de comunicación, una lucha por decir ganar y al final cuando ganas dices que gané. O sea, ¿qué fue lo que realmente gané? Pero bueno, eso seguramente te ha dado y te ha llenado de muchas enseñanzas. Ahora lo ves desde la perspectiva de que pasó y que tú has evolucionado y seguramente tu ex esposa también y tus hijos también. Pero, ¿qué te enseñó más en esta situación? O sea, ¿qué crees tú que tiene más poder, Emilio? ¿Ser vulnerable o aplicar la fuerza? Digo, si es una dicotomía y tengo que elegir, tendríamos que definir qué sería fuerza, pero hay un libro muy padre que es de Brené Brown, seguro lo han visto por ahí, que se llama Daring Greatly, creo que así se llama, y habla sobre la vulnerabilidad. Es como la permisión que nos damos nosotros. Hay otro libro también muy padre que se llama Permission to Feel, que habla de eso. ¿Por qué el mundo nos enseña a, por ejemplo, en los países latinoamericanos, a ser muy machitos, que eso no tiene nada de machito, por supuesto, y no llorar y no demostrar nuestras, pues lo que somos débiles, de no mostrar nuestros sentimientos, y eso nos lleva a no poder entender nuestra fuerza. Por eso creo que tiene mucho que ver esa correlación entre la fuerza que nosotros podemos imprimir y lograr sobre el impacto que queremos generar en algo, correlación con sabernos primero no invencibles, sabernos vulnerables, sabernos humanos que pueden llorar, que pueden compartir y que la otra persona que está ahí, la fuerza que representa el que tú te permitas esta vulnerabilidad, creo que es poderosísima, poderosísima. Y es parte de lo que explica Brené Brown en ese libro, que a mí me encantó, que está muy sencillo, pero el approach, la forma de decirte esto es amorosa, pero creo que tiene un torrencial de fuerza muy, muy importante.